Excuse me. Excuse me. I've got to be direct. If I'm more pleased, correct. You're standing on my neck. Muy buenas gente, no hay mucho que decir. Solo que os traigo un nuevo capítulo. Aparte de eso, hace unos días quité el capítulo 3 por error cuando quise hacer unas correcciones con la edad de Luke y Thalía. En caso de duda os dejo aquí las fechas de nacimiento de los semidioses más importantes junto a Naruto. Recordad, la fecha actual de mi historia es el verano de 2001, el 19-20 de julio para ser precisos. Naruto Uzumaki, tiene 155 años. Después de rejuvenecer, tiene actualmente 22 años y aparenta la edad que tiene. Voy a explicar de forma lógica más tarde en mi historia cómo funciona el factor de vitalidad Uzumaki. Oficialmente, Naruto nació el 10 de octubre de 1979. Luke Castellan, nació el 3 de enero de 1987, actualmente tiene 14 años. Thalía Grace, nació el 21 de diciembre de 1988, actualmente tiene 12 años. Annabeth Chase, nació el 12 de julio de 1992, actualmente tiene 9 años. Perky Jackson, nació el 18 de agosto de 1993, actualmente tiene 7 años. Sí, Annabeth es mayor que Perky por un año y poco, no me lo he inventado, lo he buscado por internet. La única fecha de nacimiento que me he inventado ha sido la de Luke, lo único que sabía era que nació entre 1987 y 1998 por lo que para ser más coherente tuve que darle una fecha específica. Dicho esto, empecemos. Reviews. The Black Shield. No era Cronos, era Hades el que envió a esos ejércitos de monstruos para matar a Thalía, aunque en este capítulo descubrirás que algo de culpa tiene en la situación de Luke. Pablo 21. Gracias, da gusto sentirse apreciado. D. Taoryu. Eso amigo mío, tendrás que esperar unos cuantos capítulos más para saberlo, pero prometo que no estarás decepcionado. Ultron Fatalis. Vas a tener que esperar un poco más para ver algo así. El Mexivergas. Pues lo siento, pero el harem no encaja en el perfil de Naruto en esta historia creo. La verdad es que estoy dividido entre dos mujeres que podrían acabar siendo su pareja, aún lo estoy pensando. Estela. Actualizo cuando puedo, no tengo un calendario definido, lo siento. Capítulo 4. Mai Castellan, Sasuke Uchiha y el Oscuro. XXXXXXX. Por fin. No. Vamos tío, enróllate. No. Por favor, haremos lo que sea. No. Por última vez, no voy a enseñaros los caminos de la fuerza. No soy un Jedi. Gritó Naruto harto de la insistencia de los dos adolescentes. Después de decidir su ruta, Luke y Thalía habían estado molestándolo sin parar. De alguna forma, ambos habían llegado a la conclusión que era un caballero Jedi, que había sido mandado a la Tierra por órdenes del primordial caos para reclutarlos a la Orden Jedi y unirse a la República Galáctica. Estos dos habían visto demasiada ciencia ficción. Entonces ¿cómo es que tienes un sable láser? Protestó Luke. ¿Y las torretas láser de tu coche? Siguió Thalía. Naruto suspiró con cansancio mientras que a su lado, en el asiento de copiloto, Annabeth se estaba conteniendo las ganas de reír. Vale, mi espada no es un sable láser, es una empuñadura que me permite producir una hoja de rayos controlada. Explicó. A pesar de que Luke se veía un poco decepcionado, había llamado completamente la atención de Thalía. ¿Y las torretas? Preguntó la chica de pelo negro. Eso ya es más complicado, es una función que incorporé con el coche. Ambos adolescentes lo miraron confundidos. ¿Qué tiene de especial el coche? Preguntó Luke. Naruto resopló divertido. ¿Has visto muchos coches correr por ahí sin hacer ni un solo ruido? Luke y Thalía se quedaron en silencio unos momentos hasta que por fin se dieron cuenta de este pequeño detalle y abrieron los ojos sorprendidos. A pesar de que se podía oír el sonido de los neumáticos sobre la carretera, no podían oír el sonido de ningún motor. ¿Cómo es posible? Preguntó la chica incrédula. Naruto sonrió orgulloso.
Este coche no tiene motor, funciona con una serie de cables y sellos especiales repartidos por todo el coche. Las torretas y las ametralladoras sobre el techo funcionan de la misma manera. ¿Sellos?, preguntó Thalía. Pero necesitará alguna fuente de energía, ¿verdad?, siguió el chico. Claro, el combustible soy yo, dijo con simpleza. Tú. Tú. El veterano asintió. Sí, el coche chupa mi energía divina para hacer funcionar el coche. Mi asiento va chupando constantemente mi energía y esta pasa por unos cables conectados por todo el coche. También he incorporado una batería que almacena mi energía en caso de emergencia. Los sellos transforman mi energía divina en electricidad para hacer que funcione y en el caso de las torretas depende de la munición. Los rayos láser, como los habéis llamado, son en realidad rayos de plasma. Las torretas tienen varios sellos que comprimen los gases en el aire antes de enviar una corriente de alto voltaje, creando las balas que habéis estado disparando como niños. Explicó la última parte en un tono de reproche. Incluso después de haber abatido a todos los enemigos, se habían dedicado a disparar por el cielo como unos locos. En serio, incluso su hermana pequeña era más madura que estos dos. Ambos tuvieron la decencia de parecer culpables. Lo siento, si lo hubiéramos sabido no habríamos desperdiciado balas, dijo Thalía sintiéndose culpable. Había estado desperdiciando la energía de Naruto sin darse cuenta. El hombre adulto suspiró. Da igual, no es como si me estuviera muriendo de cansancio. Incluso si voy a 120 km/h repongo mi energía divina más rápido de lo que la gasto. El verdadero problema es cuando se activan las torretas, pero aún así me queda mucha energía. Solo estoy cansado del viaje. Naruto, a pesar de que Navet no lo sabía, había tenido una semana bastante agotadora. Había estado conduciendo en su mayor parte por la noche mientras su hermana dormía, utilizando sus capacidades de sensor para evitar las carreteras donde podía detectar a los monstruos, y cuando encontró tiempo para dormir, siempre tenía que hacerlo con un ojo abierto, atento por si algún enemigo se aproximaba. Por las ciudades también había estado bastante ocupado, mientras que Navet estaba disfrutando. El hombre no había bajado la guardia ni un instante, en busca constantemente de monstruos ocultos entre la multitud. Lo más difícil en esa situación era matarlos sin que ni ellos ni su hermana se dieran cuenta. Después de una semana de conducir sin parar, estar atento en todo momento, perdiendo horas de sueño y matar a un sinnúmero de monstruos de forma discreta, asegurándose de que Navet no se enteraba de nada, Naruto estaba agotado mental y físicamente. Lo que daría por una buena cama. Se lamentó mentalmente. Naruto condujo en silencio su coche todo el camino hasta U-Sport y a partir de ahí, siguió las indicaciones de Luke. El coche recorrió las calles de la zona periférica de la ciudad durante 10 minutos hasta que por fin llegó a su destino. El grupo llegó a una calle de doble vía llena de casas de una planta con jardín delantero y trasero. Era un barrio bastante tranquilo, sobre todo teniendo en cuenta que eran las 2:00 de la noche. Naruto siguió conduciendo a la espera de que Luke le indicara cuál de esas casas era su antiguo hogar. Ahí indicó con el dedo. Naruto miró a la izquierda y observó una pequeña casa con las paredes de color blanco y las tejas del techo negras. La puerta de entrada a la casa estaba justo en medio de la fachada delantera de la casa. A la izquierda de la puerta, sobre la zona se encontraba el césped con varios gnomos de jardín y a la derecha había un pequeño cuadro de carretera lo suficientemente grande como para aparcar el coche. Naruto guió el coche hasta el emplazamiento y en cuanto cruzó el perímetro de la casa, sus ojos se ampliaron brevemente y sus labios formaron una pequeña sonrisa. Así que no lo había dejado desprotegido del todo. El veterano podía percibir una pequeña barrera alrededor de la propiedad, no era muy potente, ni siquiera podría parar al más débil de los monstruos. Pero la barrera permitía camuflar a los que habitaban dentro y dar cierta seguridad. Me pregunto cómo habrá logrado hacerlo sin romper las leyes antiguas. El rubio salió de sus pensamientos al oír a todos saliendo del coche y decidió seguir su ejemplo.
Las ametralladoras seguían encima del techo, pero no se molestó en volver a sellarlas, los mortales no lograrían verlas, la niebla se encargaría de ello. En cuanto a las torretas traseras, Naruto las había vuelto a guardar en cuanto Luke y Thalía empezaron a comportarse como niños. Los cuatro se dirigieron hacia la puerta y Luke tomó la delantera. El chico se plantó delante de la puerta, tan nervioso que estaba sudando ligeramente y llamó al timbre. El hijo de Hermes esperaba que su madre estaría lo suficientemente cuerda como para acordarse de dónde estaba la puerta. Las luces dentro de la casa se encendieron, arrojando un poco de luz en el jardín gracias a las ventanas. Todos pudieron oír a alguien acercándose a la puerta con pasos apresurados. Al cabo de unos segundos, oyeron el sonido de la cerradura de la puerta y la puerta se abrió de golpe. Naruto pensó que Mai Castellan fue una vez una mujer muy hermosa, sin embargo, los años habían sido crueles con ella. La locura prolongada había causado que el cabello dorado que Hermes le había descrito se volviera blanco y sus ojos antaño azules, tenían ahora un matiz de color verde enfermizo. Prácticamente solo tenía piel y hueso, estaba muy delgada y era solo un poco más pequeña que su hijo que medía un M60. El antiguo Kage iba a comparar a esta mujer a uno de los fantasmas que había visto en las películas de terror, pero ese pensamiento murió en el momento en el que la mujer puso los ojos sobre su hijo. No había locura en esos ojos, Mai Castellan estaba muy cuerda en estos momentos. Lo que más le sorprendió fue ver esos ojos que empezaban a humedecerse y derramar lágrimas. Luke. Apenas fue un murmullo, pero estaba tan cargado de amor y anhelo que casi se podía vislumbrar la esperanza de la mujer. El chico se veía un poco incómodo, sin saber muy bien qué decir frente a la madre que había dejado hace 6 años, se había escapado de casa, dejándola sola y ahora que la tenía delante se dio cuenta de lo mucho que la había afectado su partida. Hasta hace 6 años, si bien estaba loca, tenía buena salud pero ahora estaba muy frágil y una parte del chico se reprochó a sí mismo por haberla abandonado. Luke quiso disculparse pero antes de poder siquiera decir una palabra, Mai saltó sobre su hijo y lo abrazó como si fuera su línea de vida. Empezó a sollozar de forma histérica, apoyando su cabeza sobre el hombro de su hijo. ¿Estás bien? ¿Vas a estar bien? Gracias dioses. Gracias. Gritó derramando lágrimas de alegría sin soltar a su hijo. Los 4 semidioses se quedaron conmocionados viendo a la mujer, de todas las reacciones posibles al conocerla no se esperaban esta. XXXXXXX. Mai Castellan se quedó llorando durante 10 minutos, para gran incomodidad y desconcierto de todos, hasta que se quedó dormida. Estaba claro que la mujer estaba agotada y había estado sometida a una gran cantidad de estrés recientemente. Luke la cogió en brazos antes de entrar en su casa y llevarla directamente al dormitorio principal mientras los demás esperaban en el salón. La casa estaba relativamente limpia, aparte de algunos trastos viejos colocados en alguna que otra esquina y pegatinas extrañas y dibujos por las paredes, todo parecía estar relativamente bien mantenido. Naruto se sentó en uno de los 2 sofás del salón que estaban colocados de forma opuesta y con una televisión a la derecha/izquierda de los 2 muebles. Había un cuantos cuadros repartidos por la habitación, pero ni una sola foto enmarcada se podía ver en toda la casa. No había visto ni las habitaciones ni el baño, pero la cocina parecía un campo de batalla, la basura estaba apilada en un rincón, la encimera llena de restos de comida y sobre una pequeña mesa situada en un rincón se encontraban varios platos todos llenos con sándwiches de mantequilla de maní y jugo cola. Algunos de los platos debieron de estar ahí desde hace varios días, el moho se estaba comiendo el pan y el jugo tenía un color extraño. Parecía ser que era la comida favorita de Luke cuando era más pequeño y su madre había estado preparando esos platos todos los días. Naruto esperó tranquilamente a que Luke volviera junto a las chicas que estaban sentadas delante de él. Al cabo de unos minutos llegó el chico rascándose la nuca. Lo siento, no me esperaba que iba a reaccionar así, es la primera vez que la he visto alterada por algo o llorar. Se disculpó, incluso ahora le costaba creer lo que había visto. Naruto y Thalía hicieron un gesto con la mano, despidiendo sus disculpas.
Sin embargo, Annabeth era muy curiosa sobre la mujer. ¿Qué le pasa a tu madre? Sus ojos eran raros, como si tuviera nubes de humo verde dentro. Preguntó curiosa. Naruto iba a regañarla por ser tan contundente, pero Luke habló incluso antes de que pudiera decir nada. Mi madre intentó hace años convertirse en el nuevo oráculo de Delfos, pero algo salió mal y bueno, acabó así. Dijo tristemente. La pequeña rubia se sorprendió y tenía más preguntas. Nadie sabe por qué empezó Naruto llamando su atención. Pero poco después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el antiguo oráculo murió y alguien intentó tomar su lugar, el proceso falló y la candidata murió. Un oráculo es una mujer que alberga en su cuerpo el espíritu de Delfos y a través de él, es capaz de profetizar el futuro. Pero por alguna razón, en las últimas décadas el espíritu rechazó a todas las candidatas, matándolas en el proceso. La única excepción hasta ahora ha sido la madre de Luke. Ahora fue el turno del aludido en sentirse interesado. Estás muy bien informado. Naruto le mostró una pequeña sonrisa. Cuando dije que tu padre se preocupaba mucho por ti, lo dije en serio. Desde que le conocí, me contó muchas cosas, entre ellas cómo fue tu infancia y lo mal que se sentía por no poder hacer más por tu madre y tú. Te ha estado viendo desde hace mucho tiempo y casi se vuelve loco cuando perdió tu rastro hace unas semanas en Virginia. Luke se sorprendió y tardó unos segundos en entender lo que le estaba diciendo, solo para luego sonreír ligeramente al saber que su padre se preocupaba por él. Pero esa sonrisa murió tan pronto como recordó lo que pasó en Virginia, en esa casa y el sacrificio que hizo ese hombre para salvar a Thalía y a él mismo. La morena adivinó lo que estaba pensando y su expresión se volvió sombría de golpe. Annabeth miró a ambos confundida. ¿Qué pasa? Nada. Contestó Luke. Solo estamos recordando lo que pasó en esa casa. El veterano levantó una ceja. ¿Queréis compartirlo? Preguntó. La hija de Zeus hizo una mueca de tristeza. Alkion Rin. Era un hijo de Apolo que nació con el poder de ver el futuro. Los dioses y su padre le prohibieron hablar de sus predicciones, pero no les hizo caso y salvó a una mujer que estaba a punto de morir al verla en una visión. Apolo se enfureció con él y lo maldijo. Al perdió su voz y quedó prisionero en su propia casa en Virginia, custodiada por leucrotas que imitaban las voces humanas para atraer a semidioses y una vez dentro ya no había forma de salir. El bastardo de Apolo usó a su propio hijo para construir una trampa para semidioses, ató su mente a la de los leucrotas para que dijeran lo que pensaban, para que su voz guiara a los semidioses a su perdición. Dijo en un tono cargado de veneno que hizo a Annabeth se estremeciera. Thalía siguió. Estábamos siguiendo a Amaltea, la cabra que envió mi padre cuando nos cruzamos con la casa. Entramos para intentar ayudar y caímos de lleno en la trampa. Antes de que los leucrotas nos cogieran, Al nos protegió encerrándonos en su cuarto, pero tarde o temprano los leucrotas iban a entrar. Al se sacrificó atrayendo a los leucrotas y se incineró con ellos con fuego griego. Sus ojos empezaron a humedecerse. Luke entonces sacó una daga de una funda atada a la parte baja de su espalda. Me dio esta daga y su diario para que no cometiera los mismos errores que él. Le prometí que me enfrentaría a los dioses como a él le habría gustado hacerlo. Dijo en un tono solemne. Naruto se quedó mirando al chico en silencio con el ceño fruncido. Una frase podía tener múltiples significados y Naruto pudo ver con claridad que Luke no había entendido el mensaje que quiso transmitirle al Alkion Rin. Dime Luke, ¿cómo piensas mantener esa promesa? Preguntó. La expresión de Luke se oscureció aún más, una mezcla de odio y rencor podía distinguirse entre sus rasgos faciales. Guerra. Naruto abrió los ojos de golpe mientras Annabeth empezó a temblar. Luke, ¿qué estás diciendo? Gritó Thalía, ella sabía del rencor que tenía en contra de los dioses, pero no se imaginaba que este era tan grande. Es la única forma Thalía, los dioses han estado jugando con nuestras vidas demasiado tiempo, es hora que paguen por sus pecados en contra de nosotros. Si tengo que hacerlo, voy a llevar la guerra al Olimpo sin importar las consecuencias. Dijo en un tono duro.
Thalía se quedó mirando a su único amigo desde hace años sin saber qué decir mientras Annabeth se alejó poco a poco al otro lado del sofá y se levantó para esconderse detrás de su hermano. El chico le daba miedo. Naruto ignoró a Annabeth que se había sentado a su lado detrás de él y se quedó mirando al hijo de su amigo con una expresión neutra antes de cerrar los ojos. ¿Realmente estás dispuesto a llegar tan lejos? Preguntó. Luke giró la cabeza para mirar a Uzumaki. Sí. Ya veo. Contestó antes de volver a abrir los ojos. Dime, ¿has pensado en todas las implicaciones que conllevan tus planes? El hijo de Hermes entrecerró los ojos. ¿A qué te refieres? Una guerra no la pueda llevar un solo hombre, se necesita un ejército. ¿A quién reclutarías? Preguntó. A mis compañeros semidioses. Contestó convencido. Naruto resopló. Asumes que te seguirán. Dijo divertido. Luke lo miró enfadado. Pues claro, porque no iban a hacerlo, han vivido en las mismas condiciones que nosotros. De nuevo, asumes que ese es un factor suficiente para que te sigan en contra de sus propios padres. Dime, después de lo que te he contado sobre tu padre, ¿realmente podrías apuntar una espada contra él sin dudar? Luke abrió los ojos de golpe sorprendido, se había olvidado por completo de la conversación que había tenido hace unos minutos en el coche. El chico consideró de nuevo las palabras del hijo de Atenea y se sintió perdido. Sus planes habían sido basados en el supuesto de que los dioses no se preocupaban por sus hijos, y ahora que Naruto había desmentido sus ideas, se sintió perdido por unos instantes. Entonces, esa voz le susurró de nuevo en su cabeza, ni siquiera se daba cuenta de ello, alimentando su odio, su furia, su rabia. Pero a pesar de ello, las palabras del veterano seguían persistentes en su mente. Naruto entrecerró los ojos al sentir una presencia maliciosa dentro del chico. Esas emociones negativas no provenían del propio Luke, era como si algo, o alguien, estuviera instando al chico a tomar sus decisiones basadas en el odio y el rencor. Pero esa presencia era débil, minúscula, como una vela en medio de un huracán a punto de extinguirse. Ni siquiera debería ser capaz de influenciar a Luke. A menos que el chico fuera muy susceptible a las emociones y a ser influenciado. Y su pequeña capacidad de regeneración en el bosque. Podría ser. Naruto abrió de golpe los ojos cuando una idea cruzó su mente. Es posible, después de todo ambos tienen el mismo padre, Luke podría haber heredado una habilidad similar. Pensó por unos instantes. Pero decidió dejar esa idea para más tarde, por ahora debía romper la influencia que esa cosa tenía sobre Luke. Luke, asumes que todos los dioses son padres horribles. Empezó ganándose la atención de todos en la sala. La ventaja de ser amigo con la diosa de la familia es que estoy bastante al tanto de cómo son los dioses. Por lo que me ha contado Hestia, Afrodita, a pesar de ser una mujer bastante promiscua, se preocupa muchísimo por sus hijos, siempre los reclama en el momento en el que llegan al campamento. También están Demeter y tu padre, ninguno de sus hijos tiene una sola queja sobre ellos y los aman profundamente. ¿Realmente crees que irían en contra de sus propios padres? La cara del chico era como un libro abierto y, poco a poco, la duda empezó a instalarse en su mente, liberándose de la influencia negativa que lo tenía bajo sus garras. Tu propósito es vengar a los semidioses, pero ¿estarías realmente dispuesto a matar a las personas que quieres proteger solo para satisfacer tus ansias de venganza y castigo? No serías diferente a Apolo. Dijo dejando conmocionado a Luke. Por querer castigar a una sola persona, Apolo condenó a muerte a decenas sino cientos de semidioses. ¿Estarías dispuestos a sacrificar a decenas de semidioses dispuestos a luchar por sus padres solo para castigar a unos pocos dioses? Casi lo tenía, la influencia de esa cosa estaba a punto de desaparecer, solo faltaba dar el golpe de gracia. Dejadme contaros una pequeña historia. Dijo llamando de nuevo la atención de Luke y las dos chicas. De vuelta y en mi hogar, había un chico que se había obsesionado con la venganza. Su nombre era Sasuke Uchiha y era mi mejor amigo. Sasuke perdió a toda su familia a manos de su hermano Itachi. Dijo conmocionando a todos los presentes.
Una noche cuando tenía 6 años, volvió de la academia y cuando llegó al barrio donde vivía su familia, se encontró a sus tíos y primos muertos por toda la calle. Cuando entró en su casa se encontró los cuerpos de sus padres desangrándose en el suelo y su hermano empuñando una espada manchada de sangre en su mano. Itachi le dijo que los había matado para probar sus límites y usó su poder para sumirlo en una ilusión que le obligó a ver durante 3 días cómo masacraba una y otra vez a toda su familia. Thalía y Annabeth tuvieron que tragarse la bilis que amenazaba por salir de sus bocas. Ambas tenían hermanos y la situación que les estaba contando en este momento parecía un cuento de horror salido de sus peores pesadillas. El hecho de que ambas sabían en sus mentes que esto era una historia verídica solo lo hacía peor. Después de eso Sasuke se obsesionó con la venganza, olvidándose de todo lo demás. El chico se aisló a sí mismo, negándose a hacer amigos y entrenando sin parar para poder un día matar a su propio hermano. Cuando acabamos la academia, ambos acabamos en el mismo escuadrón. Sinceramente, yo lo odiaba en un principio porque tenía todo lo que yo deseaba. El respeto y el amor de la gente del pueblo, mientras que yo era un paria sin talento. Aún así, después de meses en el mismo equipo, nos convertimos en rivales y en el fondo, ambos nos considerábamos amigos, a pesar de que Sasuke lo iba a negar rotundamente. Pero llegó un punto donde Sasuke pensó que el pueblo lo estaba frenando y que si quería vengar a su familia tendría que aliarse con un desertor y traicionar al pueblo. Por ello, una noche, cogió sus cosas y se fue en busca de ese hombre que le había dado promesas de poder. Claro está, mi pueblo no iba a permitir que se fuera sin más, la traición se castigaba con la muerte, pero aún así Sasuke era demasiado valioso como para matarlo, por lo que nos enviaron a mí 4 de mis compañeros para traerlo de vuelta vivo. No voy a irme por las ramas, Sasuke estaba protegido por 4 guardias y el combate fue inevitable, pero llegó un punto donde me quedé solo, frente a frente con él. Yo le supliqué que volviera al pueblo, había personas que se preocupaban por él, personas que le querían. Sasuke no quiso escuchar y inevitablemente acabamos luchando. Yo intenté luchar sin herirlo demasiado en cuanto a él. Naruto se quedó callado rememorando la escena en su mente. La batalla fue brutal y muy dura, Naruto luchó con todo lo que tenía sin poner en riesgo la vida de su amigo. Pero Sasuke. Continuar. ¿Continuar? ¿Cuánto a él? Preguntó Luke cautivado por la historia. En el fondo, no quería saberlo, de cierta forma, podía identificarse con ese chico y no le gustaba lo que estaba oyendo ni lo que sus palabras implicaban. Naruto no dijo nada, en su lugar empezó a desabrocharse su chaleco negro y luego su camisa. Thalía, que estaba adentrada profundamente en su historia, salió de golpe mientras se sonrojaba un poco. Cosa que le valió una mirada airada de Annabeth por mirar a su hermano de esa manera y Luke miró un poco molesto a Rubio. Pero todas esas expresiones murieron, sustituidas por el horror, cuando Naruto apartó el lado izquierdo de su camisa mostrando a la luz de todas una horrible cicatriz vertical de 10 centímetros de largo justo donde se encontraba su órgano vital. Me atravesó el pecho y el corazón 2 veces con un rayo. Declaró. Luke se puso blanco de golpe mientras se estremecía, no solo por la vista de la cicatriz, sino por lo que estaba implicando. Annabeth y Thalía tuvieron que tapar sus bocas para ahogar un grito de horror, pues también entendieron lo que estaba diciendo Naruto. Sasuke había intentado matarlo. Sasuke estaba dispuesto a ir tan lejos como para matarme a mí, su mejor amigo, todo por la venganza. Declaró antes de soltar el lado de su camisa y volver a atarla junto a su chaleco. Mi mejor amigo estuvo dispuesto a dejar de lado todo lo bueno que le quedaba en la vida porque no pudo olvidar su rencor y acabó consumiéndolo por dentro. ¿Realmente estarías dispuesto a llegar a estos extremos? Preguntó mientras miraba con dureza al rubio. Luke estaba temblando solo de pensarlo. La simple idea de convertirse en alguien dispuesto a matar a su mejor amigo le daban ganas de vomitar. Matar a Thalía, pensó asqueado solo de pensarlo. No podía, no quería ni pensarlo. Naruto sonrió mentalmente al sentir cómo esa influencia negativa perdía por completo su agarre sobre el chico.
Bien, pero voy a tener que estar atento por si vuelve. Fuera lo que fuera esa cosa, parecía que quería usar a Luke para empezar una guerra con el Olimpo. No iba a permitirlo, no en su reloj. Pero aún así el chico había estado bajo la influencia de esa cosa desde hace quién sabe cuánto tiempo. Podía ser que Luke hubiera aceptado de forma permanente algunas de sus ideas más negativas. Por ello, decidió seguir un poco más y darle algo en lo que pensar. ¿Sabéis qué es lo más trágico de esta historia? Dijo sacando a todo el mundo de su horror. Sasuke acabó matando a su hermano, declaró sacándoles una mueca a los 3 niños. Y fue entonces cuando se enteró de la verdad tras las acciones de Itachi. Annabeth miró a su hermano dudosa. ¿Qué quieres decir? Naruto cerró los ojos de nuevo. La familia de Sasuke y Itachi había estado preparando un golpe de estado. Declaró sorprendiendo a todo el mundo. Los altos cargos de mi pueblo sabían que si tenían éxito, iban a dejar al pueblo severamente debilitado, a merced de nuestros enemigos y podría haberlos tentado a atacarnos. No solo habría significado la aniquilación del pueblo, podría haber empezado una nueva guerra. Para evitar ese resultado, el líder de mi pueblo ordenó a Itachi que masacrara a todos los miembros de su familia para salvar al pueblo. Los 3 jóvenes semidioses estaban más allá de las palabras, incapaces de decir una sola palabra. Sin embargo, hubo una persona que no pudo matar sin importar las órdenes que le dieran. Declaró antes de mirar a Luke. No pudo matar a su hermano pequeño. Itachi lo sacrificó todo por el pueblo. Mató a su familia, se convirtió en un traidor de buena gana a los ojos del mundo y murió de buena gana a manos de su hermano pequeño. Todo eso porque prefirió dar su vida por el pueblo y por el hermano pequeño que tanto amaba. Thalía y Annabeth ya no pudieron contener las lágrimas, empezaron a sollozar abiertamente mientras Luke se quedaba de pie sin poder decir nada y con la cabeza completamente en blanco. Naruto se levantó. Lo que intento explicarte con esta historia, Luke, es que la venganza es un camino que te consume, te lleva a cometer errores que luego puedes lamentar y que el mundo no es blanco o negro. Hay una razón por cada acción, incluso los dioses tienen sus razones para hacer lo que hacen. Piensa lo que te he dicho antes, de juzgar a los dioses por igual y a Hermes. Dime tu opinión mañana. Declaró antes de mirar a su hermana y a Thalía con una sonrisa triste. Sé que no es el mejor cuento que puedo daros para dormir, pero será mejor que durmáis un poco, voy a comprobar algo antes de acostarme. Buenas noches. Dijo antes de dirigirse hacia el pasillo que llevaba a los dormitorios. El silencio reinó en el salón, solo perturbado por los pequeños sollozos persistentes de Thalía y Annabeth. La historia que acababan de oír era, de lejos, la cosa más triste y trágica que habían oído en su vida. La hija de Atenea estaba seguro que ninguna tragedia griega podía ser más horrible que lo que acababa de oír. Luke empezó a dirigirse hacia el mismo pasillo que Naruto, en directo a su habitación. Buenas noches. Murmuró. Thalía, a pesar de su estado, vio el estado de su amigo y quiso decir algo para animarlo. Pero ningún sonido salió de su garganta, no sabía qué decir en una situación como esta. El hijo caminó lentamente hacia su habitación casi sin darse cuenta. En estos momentos parecía un fantasma, su mirada completamente en blanco mirando al vacío y su mente intentando procesar la información que acababa de recibir. La mente de Luke estaba comparando poco a poco la historia que acababa de escuchar con su propia situación a la vez que su cerebro reconstruía poco a poco toda su opinión sobre su situación y sus intenciones. El chico llegó a su habitación y entró sin molestarse en mirar a su alrededor. La habitación seguía igual que el día que se había ido. Las mismas sábanas con estampado de sandalias con alas. La misma ropa que cuando tenía 9 años era visible en su armario entreabierto, así como los dibujos sobre su escritorio. Luke caminó hasta su cama y se sentó en ella. El chico no sabía cuánto tiempo estuvo ahí sentado sin hacer nada, podría haber sido segundos, minutos o incluso horas, pero llegó a un punto donde su mente por fin procesó el alcance lo que pretendía hacer. Lo injusto que había sido con su padre. Las consecuencias de sus objetivos. Las atrocidades que habría podido cometer. Luke en ese momento, se rompió.
Las lágrimas empezaron a caer como ríos por sus ojos, una mueca de horror y arrepentimiento empezó a formarse en su cara y su mente se llenó de remordimientos. Luke lloró con toda su alma hasta quedarse dormido, pidiendo perdón a su padre y Thalía. Pidiendo perdón por lo que había estado a punto de hacer. XXXXXXX. Naruto caminó hacia la habitación de Mai sumido en sus pensamientos. No estaba seguro de si hizo bien al contarles la historia de Sasuke, pero sintió que era necesario para que Luke entendiera en lo que podía llegar a convertirse si se dejaba llevar por la venganza. Pero aún así no había contado el resto de la historia. Poco después de darse cuenta de lo que había hecho su hermano, Kamino no volvió al pueblo como todo el mundo se esperaba. No. Siguió el camino de la venganza de nuevo. Sasuke culpó a los altos cargos del pueblo por la muerte de su hermano. Culpó al pueblo por haberle empujado a matar a su propio hermano en su ignorancia. Pero a pesar de ello, cuando estalló la cuarta gran guerra Shinobi, Sasuke se unió a su lado para luchar contra las fuerzas enemigas que pretendían y cuando Kaguya resucitó, le ayudó a derrotarla. Fue solo después cuando pensaba que todo había acabado que Naruto se dio cuenta que Sasuke había llegado a una conclusión bastante oscura sobre el mundo Shinobi. Sasuke afirmaba que el sistema estaba corrupto y que pretendía asesinar a todos los Kages de todos los pueblos antes de asumir el mando como el líder de todo el mundo. Pretendía llevar una revolución con el poder de los Bijus y subyugar a todo el mundo bajo una tiranía basada en el miedo y el terror. Naruto se opuso a él de nuevo pensando que sus acciones eran innecesarias. Las 5 grandes naciones Shinobi, los pueblos más poderosos de las naciones elementales se habían unido juntas, dejando de lado su antiguo rencor para derrotar a un enemigo más fuerte y defender su libertad. Lo que pretendía hacer Sasuke era innecesario por no decir completamente mal. Por ello se enfrentaron en combate de nuevo. Naruto acabó perdiendo su brazo derecho y Sasuke su brazo izquierdo. Pero aún así valió la pena, al final Naruto logró hacer entrar en razón al idiota de su mejor amigo y hacerle volver al pueblo. Sasuke consiguió un perdón completo gracias a que sus acciones fueron cruciales para ganar la guerra, pero aún así seguía siendo mal visto por el resto del mundo. Por suerte para él, la última integrante de su equipo, Sakura Haruno, consiguió ver más allá de sus acciones y lo perdonó por sus errores. Infierno, ambos tuvieron una hija, Sarada Uchiha, que acabó convirtiéndose en la sucesora de Naruto al nombrarla Nanadaime Hokage, séptima sombra del fuego. Naruto sabía que Sasuke tuvo suerte, el rubio había estado dispuesto a llegar a estos extremos porque valoraba el vínculo con su mejor amigo a pesar de todo lo que había hecho. Pero el resultado habría podido ser completamente diferente, resultando en la muerte de Sasuke y la suya propia. Luke tenía a Thalía, una amiga que estaba dispuesta a luchar contra todas las probabilidades porque era importante para él. En cierta forma, el vínculo que compartían esos dos le recordaba un poco a su situación con Sasuke y el Uzumaki se rehusaba a ver una parodia de lo que les pasó en su juventud. Solo esperaba que Luke sería capaz de dejar de lado su venganza y valorar lo que tenía a pesar de los estragos que esa presencia maligna en su mente podría haber causado. Hablando de esa presencia maligna, iba a ocuparse de eso en cuanto comprobara a Mai. Naruto salió de sus pensamientos y se dio cuenta por fin que estaba en la habitación de Mai. La mujer estaba durmiendo en su cama, envuelta en las sábanas con una pequeña sonrisa en sus labios. El veterano parpadeó sorprendido antes de frotarse con fuerza los ojos y suspirar. Dioses, sí que estoy cansado, mejor acabar con esto de una vez. Cerró los ojos y se centró en sus capacidades de detección. El antiguo Hokage buscó dentro del cuerpo de la mujer alguna cosa fuera de lo normal que pudiera explicar su locura. Hermes le había contado que después del incidente, Mai tenía a veces ataques. Los ojos empezaban a brillar de color verde y de su boca salía una niebla verde inquietante. Naruto no estaba seguro si ese fenómeno estaba relacionado con alguna energía extraña que se encontraba en su interior o si Mai estaba simplemente poseída por el algo, ya que el espíritu de Delfos seguía encerrado en una momia de vuelta en el campamento mestizo.
Tardó un buen rato en encontrar lo que buscaba, estaba intentando percibir alguna energía extranjera dentro de su cuerpo en vano. Fue solo cuando centró sus sentidos en su cabeza que logró encontrar una anomalía. Para empezar estaba el hecho de que Mai tenía energía divina dentro de su cuerpo. Algo bastante extraño teniendo en cuenta que Hermes le había asegurado que era una mortal. Aún más raro fue el hecho de que dicha energía se encontraba únicamente en torno a la cabeza, lo que explicaría por qué Mai era una mortal con vista clara. Es decir, con la capacidad de ver a través de la niebla de una forma que otros semidioses no podían igualar. Cuando analizó la energía de Mai, pudo encontrar algo que le resultó muy familiar. Pudo identificar una energía divina que pertenecía claramente a la mujer. Pero había otra, mezclándose y luchando por tomar el control sobre la mujer. Este fenómeno le resultó muy familiar. Le recordó un poco al chakra de sus inquilinos, mezclándose con el suyo propio en su cuerpo, lo que significaba que había otra cosa dentro de Mai. ¿Es posible que el espíritu de Delfos haya dejado parte de su poder detrás? Teorizó. El espíritu era básicamente una alma errante que habitaba un nuevo aspecto cuando el anterior era demasiado viejo para albergarlo. De sus experiencias de vuelta en casa, sabía que era posible fracturar el alma de una persona y dejarla en varias personas, cierto Sanin serpiente era la prueba de ello. Podría ser que este fuera un caso similar y que dicho fragmento estuviera luchando por incorporarse en el cuerpo de la mujer. Pero entonces la pregunta de por qué el espíritu de Delfos no podía cambiar de aspecto seguía en el aire y sobre todo, porque Mai, al contrario que las demás candidatas había sobrevivido. Aunque eso daba igual ahora mismo, sabía que Mai no se merecía esto y que la mujer podía ser un punto de apoyo muy importante para Luke si conseguía curarla. Pero ¿cómo se supone que lo haga? ¿Llamo a un exorcista? Pensó sarcásticamente para sí mismo. Debía encontrar la forma de quitar ese pedazo de alma sin afectar el alma de Mai. La persona indicada para hacer un trabajo así o buscar consejo sería Noades o Melione. El primero porque era el dios del inframundo y trabajaba con almas a todas horas, la segunda porque era la diosa de los fantasmas. Pero dudaba que ambos dioses se molestarían en ayudar a una simple mortal, no de forma gratuita al menos. Melione era bastante antisocial por lo que estaba fuera de la mesa y Hades, aunque estuviera dispuesto a ayudar, casi podía imaginarse lo que le exigiría. Ni de coña voy a intercambiar a Thalía por un favor. Pensó. Tenía que encontrar otra forma. Pero entonces recordó a su difunto mejor amigo y lo que le confió hace décadas. Esa cosa podría sin duda ayudar con este problema, pero no estaba seguro de si era buena idea. Después de tantos años, cabía la posibilidad de que estuviera dañado por los estragos del tiempo y ni siquiera sabía cómo usarlo. Aunque tampoco es como si tuviera otras opciones. Pensó de mal humor. Era arriesgado y muchas cosas podían salir mal. Al final, suspiró frustrado. Que lo decida Luke, es su madre después de todo, aunque si está lo suficientemente cuerda como para entender lo que propongo, supongo que ella puede decidir. Pensó decidiendo dejar este asunto para mañana. Había aún una cosa que tenía que hacer antes de irse a dormir. Naruto salió de la habitación y giró a la izquierda por el pasillo, donde se encontraba la única otra habitación de la casa. El hombre se paró frente a la puerta e intentó escuchar en su interior para asegurarse que el inquilino estaba dormido. El rubio frunció el ceño al oír gemidos en su interior. Luke no estaba llorando, por el bateo de su corazón, las respiraciones suaves heréticas y la falta de movimientos en la habitación, supo que estaba durmiendo. Pero entonces, ¿por qué gemía? Naruto se centró en sus capacidades sensoriales y verificó lo que estaba pasando con el chico. La expresión calmada del hombre desapareció sustituida por un ceño fruncido y sus ojos se habían vuelto grises nublosos con el mismo fondo y la pupila rajada escarlata. Ese bastardo no se rinde, ¿verdad? Pensó furioso. El veterano entró en silencio en la habitación y se acercó a la cama de Luke donde se encontraba el chico, retorciéndose en su sueño, sudando y con una expresión de dolor en la cara. Cuando vio el estado en el que estaba, cerró los ojos por unos segundos, preparándose para usar una de sus técnicas más letales y poderosas.
Naruto no se movió ni un milímetro durante 3 segundos completos y cuando abrió los ojos, no eran ni azules ni grises, el iris era completamente dorado, la pupila estaba alargada de forma horizontal y sus párpados se habían tintando de color rojo. Parece ser que voy a tener que darle una paliza. Pensó a la vez que sonreía de forma inquietante. El hombre puso 2 dedos en la frente de Luke y volvió a cerrar los ojos. XXXXXX. Luke se encontraba acurrucado debajo de la mesa de la cocina temblando de miedo. El chico ya no era un adolescente fuerte capaz de protegerse, se había encogido y rejuvenecido hasta la edad de 6 años. Luke sabía que algo estaba pasando, que todo esto no era normal, pero era incapaz de razonar el porqué. El miedo era lo único que sentía y había algo bloqueando una parte de él mismo, sus recuerdos. Estaba escondiéndose de su madre que acababa de tener uno de sus ataques de locura. La mujer estaba gritando su nombre en un tono alegre que podría haber sonado reconfortante, pero la expresión loca de su cara era muy perturbadora para la mente de un niño de 6 años. Lo peor fue que hace unos momentos había visto a su padre en esta misma cocina mirándolo con una sonrisa divertido. Luke suplicó que le ayudara, pero este simplemente soltó una carcajada y le dijo que estaba por su cuenta antes de desaparecer en un destello de luz blanca. La mente de Luke, a pesar de ser un caos total, sabía instintivamente que algo no iba bien. Sabía que no tenía por qué tener miedo de su madre, a pesar de que no estaba del todo bien, ella jamás le haría daño. El comportamiento de su padre también sonó las alarmas en su cabeza, había algo poco natural en lo que acababa de hacer, como si supiera que su padre jamás le abandonaría de esa manera. Pero por desgracia una influencia externa estaba intentando manipular al chico desde dentro y estaba teniendo éxito por momentos. Pobrecito, no te mereces esto. Los dioses son injustos, han hecho de tu vida un infierno y te han dejado a tu suerte. No eres el único, ¿sabes? Todos tus hermanos están igual. Véngalos, Luke, haz pagar a los dioses por el dolor que han sufrido los tuyos. El niño se tapó los oídos y cerró los ojos, no queriendo escuchar esa voz aterradora. La voz que antes era apenas un susurro en su mente, estaba ahora murmurando en su mente. Por ello, no se dio cuenta de una forma brumosa de color negro apareciendo de la nada en medio de la cocina. La niebla formaba un cuerpo de 2,50 m, de hombros anchos y músculos desproporcionados, pero la parte más inquietante eran esos ojos dorados que miraban al niño con pura maldad. Había perdido por completo su influencia sobre el niño, una década de trabajo, alimentando malos pensamientos y odio, todo para nada. Pero no iba a permitirse fallar, había esperado demasiado tiempo para esto. Milenios planeando su venganza y su retorno al mundo. A la espera de que todas las condiciones fueran óptimas para proceder con su plan. Pero ahora estaba ese condenado engendro de Atenea intentando estropearlo todo. Había esperado durante mucho tiempo a alguien como Luke. Lo suficientemente hábil y poderoso a la vez que influenciable. Durante años se había asegurado de influenciar sutilmente al chico para que no sospechara nada, no solo por medida de precaución, sino porque no podía permitirse usar más de su poder, lo necesitaría para más adelante. Pero la intervención de ese gusano con bigotes le había obligado a tomar medidas extremas, iba a tener que tomar parcialmente el control del niño. Había asentado su poder en su cuerpo durante tantos años que iba a ser un simple juego de niños convertirlo en su marioneta. Estaba ahí mismo, dentro de su mente, completamente vulnerable y debilitado como para luchar. Era tomar el asunto por su propia mano. La figura oscura se acercó poco a poco, deleitándose de forma enferma al ver al niño retorcerse por su sola presencia. Llegó delante de la mesa y se agachó estirando poco a poco la mano para agarrar al niño y corromperlo hasta el punto de no retorno. Pero justo cuando estaba a tan solo meros centímetros de tocar a Luke, el niño fue tirado hacia atrás, alejándose de la figura oscura. El intruso no entendió lo que acababa de pasar, estaba demasiado sorprendido por lo ocurrido. Por ello, no pudo hacer nada cuando las grietas empezaron a aparecer por las paredes, el techo y el mismo aire.
A los pocos segundos, todo el espacio se quebró, el sonido de la tierra y la piedra quebrándose resonó por todas partes y de pronto, Luke, la figura oscura y el recién llegado estaban en un lugar completamente diferente. Los tres estaban sobre una superficie de agua infinita, la oscuridad estaba por todas partes, y la única luz existente en este espacio extraño provenía de una pequeña superficie circular en el agua. La figura oscura miró por todo el lugar sin entender qué acababa de pasar. Había puesto en la mente de Luke el peor de los escenarios posibles, la pesadilla de su infancia para debilitar su psique. Pero ahora estaba en un lugar desconocido rodeado de infinita oscuridad y agua. La presencia maligna volvió a mirar a Luke y sus orbes dorados se estrecharon de pura furia al ver que Luke había vuelto a su típico aspecto de 15 años. Detrás del hijo de Hermes se encontraba Naruto, su mano colocada de forma protectora sobre el hombro del chico. Luke se quedó desconcertado por unos momentos, mientras su mente intentaba comprender lo que acababa de pasar. Giró la cabeza y encontró al hombre que le había salvado la vida hace unas horas. Naruto, dijo sorprendido. Por alguna extraña razón, los ojos de Naruto se habían vuelto dorados con una ranura horizontal de color negro. Gusano insolente. ¿Te atreves a interferir en mis planes? Gritó furioso la figura oscura. Naruto retiró su mano de su hombro y avanzó un poco hacia adelante para colocarse delante de Luke. Tranquilo Luke, parece que un parásito se ha colado en tu cerebro, voy a tener que quitarlo a la fuerza. Dijo con dureza sin apartar los ojos del intruso. La figura oscura gruñó de rabia. No eres más que un patético semidios, no eres nada frente a mí. Gritó antes de levantar su brazo brumoso y disparar una ola de niebla negra en dirección a los dos chicos. Luke se asustó pero Naruto se quedó inmutable frente al ataque que se acercaba. Cuando la niebla estuvo a punto de tocarle, el cuerpo de entero de Naruto explotó en una aura dorada que consumió por completo el ataque de la figura oscura. Este último y Luke se quedaron en shock al ver el fenómeno mientras que el aura de Naruto retrocedió poco a poco de nuevo a su cuerpo. Patético, si tan solo tienes eso ni siquiera voy a molestarme en tratar con un gusano como tú. Dijo el veterano con puro desprecio. Los ojos dorados de la figura oscura se estrecharon aún más, la ira y el odio fácilmente visibles en ellos. Estuvo a punto de lanzar otro ataque, pero las siguientes palabras de Naruto lo detuvieron en seco. Aún así, creo que sería un juguete masticable decente para mi amigo. Luke y la figura oscura se quedaron mirándolo confundidos por unos segundos. Al menos, hasta que el sonido de pisadas atronadoras sacudió el suelo, perturbando el flujo del agua ondulando en el suelo. Ambos miraron por todo el lugar confundidos mientras poco a poco, el aire se saturó con un poder aterrador. ¿Qué es eso? Pensó el intruso mientras poco a poco empezaba a entrar en pánico. Volvió su mirada hacia el antiguo Kage por unos segundos hasta que de pronto, observó algo flotando por encima de él a unos cuantos metros de distancia. En la profunda oscuridad, dos ojos se abrieron de golpe. La figura oscura se estremeció solo de verlos. Eran rojos como la sangre, con las pupilas rajada vertical de color negro. Al contrario que Luke que acababa de girarse y ponerse blanco de miedo, Naruto ni siquiera se vio perturbado. Creo que hace mucho que tienes ninguna diversión. ¿Verdad Kurama? Comentó. Debajo de los ojos escarlata, una hilera de dientes afilados de color blanco apareció, formando una sonrisa sanguinaria. Es todo yo. La figura oscura se estremeció mientras oía como los pasos atronadores empezaban a acelerarse y los ojos y los dientes se volvían cada vez más grandes. Se estaba acercando, y a cada paso, la figura oscura era cada vez más consciente de lo titánica que era esa criatura. No. Espera. Retrocede. Ah. Ja 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 ja. Los gritos de pánico y dolor fueron completamente ahogados por la sanguinaria y psicótica del monstruo, deleitándose en torturar al intruso. Quizá su cuerpo pareciera estar hecho de niebla, pero el monstruo notó perfectamente cómo sus dientes y sus garras rajaban la carne sin piedad, deleitándose de la sangre dorada derramándose por todo el suelo como una fuente.
Luke estaba temblando como una hoja, jamás se había sentido tan eclipsado como en este momento. Pero por suerte para él, Naruto se dio la vuelta y colocó dos dedos sobre su frente. Hablaremos de esto por la mañana, por ahora duerme. Dijo. Luke quiso protestar pero poco a poco sintió el cansancio invadirlo hasta que ya no aguantó más y sus ojos se cerraron, sucumbiendo al sueño y ignorando por completo la masacre unilateral que estaba dando lugar en su propio subconsciente. XXXXXXX. De vuelta en la habitación de Luke, Naruto volvió a abrir los ojos mientras apartaba los dedos de la frente del chico. Sus ojos volvieron entonces a su anterior color azul con contorno gris, y el color rojo en sus párpados desapareció. Luke dejó de retorcerse en la cama, y se quedó inmóvil, respirando tranquilamente en su sueño. Naruto se quedó observando al chico unos minutos más, asegurándose que esa figura oscura no iba a tratar un nuevo intento antes de salir de la habitación. Esto era muy preocupante, Naruto iba a tener que hablar de esto con Luke y Hermes. El chico había sido un condenado títere durante todo este tiempo y no estaba seguro de quién había movido los hilos. La presencia de esa cosa era inquietante y a pesar de estar muy debilitada, Naruto había sido capaz de sentir el poder crudo que poseía. El antiguo Kage intentó compararlo con el poder de Hermes o su madre y encontró ciertas similitudes pero al mismo tiempo, ese poder era mucho más crudo, más salvaje y más violento. Iba a tener que estar en guardia y enseñar a Luke cómo luchar contra esa cosa si intentaba tomar el control del chico de nuevo. Naruto entró en el salón y se encontró con las chicas durmiendo en el sofá. Por suerte, parecía que su historia no les había impedido dormir. Luego se fijó que su hermana estaba durmiendo muy cerca del borde colocada de lado, dejando un largo espacio en su espalda. El hombre sonrió y se acercó a ese sofá, se quitó los zapatos y se acurrucó detrás de su hermana con su mano derecha usándola como almohada. Naruto había cerrado los ojos esperando a que el sueño lo llevara pero, los abrió de golpe cuando sintió dos pequeños brazos envolviendo su torso. Al mirar hacia abajo, se dio cuenta que Navet se había acurrucado contra él. Con una sonrisa, el rubio envolvió a su hermana con su mano libre antes de volver a cerrar los ojos. Fin del capítulo. Corte. Fin.